Si no me equivoco, es la primera vez en estos 10 años que llevo trabajando en esto que hago una reseña después de haber visto la película no una vez, sino dos. Cousin. There's him. He's alive. What? Antes de empezar a hablar del Brutalista, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. El Brutalista llega por fin a los cines en España este próximo viernes día 24 de enero. Es una de las mayores contendientes con vistas al gran premio de esta temporada, que es la Gala de los Oscars. Una película que desde su presentación en el Festival de Venecia ha dado mucho que hablar. El Brutalista está dirigida por Brady Corbet, un director que empezó su carrera cinematográfica como actor y más adelante ha sido director y también guionista. Corbet ha firmado otros trabajos como Vox Lux o La infancia de un líder, entre otros, colaborando con actores de la talla de Natalie Portman o Robert Pattinson. Esta vez nos trae una película de lo más especial. Por si no lo sabéis, El Brutalista tiene una duración de 3 horas y media y contiene además un intermedio, un descanso de 15 minutos. Como se solía decir cuando tenías una asignatura así un poco difícil, es todo un hueso. Como os decía al principio del vídeo, he visto El Brutalista 2 veces. En el primer pase de prensa tuvimos ciertos problemas técnicos y finalmente se proyectó en versión doblada al español-castellano. Y desde luego mi reacción al doblaje en español-castellano del Brutalista no fue nada buena. Me distrajo muchísimo de la película y salí de ella con la sensación de que no la había valorado suficiente debido a esa mala recepción del doblaje. Esto siempre, por supuesto, desde mi punto de vista. Creo que con ese doblaje en concreto no se han tomado las decisiones correctas, pero también es una cuestión de gustos. Por lo tanto, como tenía la oportunidad de volver a verla en versión original, eso hice. Esperé a verla en versión original para poder haceros la crítica hoy. Y en mi opinión, la película mejora bastante en su versión original. Hablemos de ella. Esta es una cinta muy especial porque su director lleva trabajando en ella una década. De hecho, el guión lo ha escrito junto a su mujer Mona Fassvold y se trata de una historia completamente ficticia, eso sí, extrayendo cosas reales tanto de la vida del director y su mujer como de su entorno familiar. Corbet siempre ha tenido tendencia a hablar de temas muy complejos e importantes, sobre todo temas sociales, y reflexionar sobre cómo la sociedad ha ido evolucionando con el tiempo. Y no es una perspectiva muy positiva, ¿vale? Dejémoslo ahí. El Brutalista se trata de un drama histórico donde tenemos a nuestro protagonista que viaja a Estados Unidos como refugiado de la Segunda Guerra Mundial. Además de esto, él mismo es un arquitecto licenciado y no solamente cualquier arquitecto, sino que sus aplicaciones artísticas a la arquitectura son de lo más modernas en la época, creando así, formando parte de este grupo de los brutalistas que venían de las escuelas europeas y sobre todo de la Bauhaus. Quiero dejar algo claro, para aquellos que son muy aficionados a la arquitectura o les interesa mucho más ese desarrollo del trabajo de los brutalistas, no quiero que se decepcionen, ¿vale? Esta es una película más bien dramática que habla sobre las consecuencias del Holocausto, de todos esos traumas y de cómo se trasladan a las vidas posteriores de estas personas, entre otras muchas cosas. Lo que quiero decir con esto es que sí, vais a ver obras brutalistas, pero no se trata ni de un personaje real, ni el foco está puesto en ese trabajo arquitectónico. Va a ser un accesorio, va a ser una característica más de este personaje. Otra de las cosas curiosas del Brutalista es su formato, y es que se ha rodado en 35 mm y después se ha transformado en los 70 mm de la VistaVision, un formato que se creó en los años 50 y que viene muy al pelo para esta película que se sitúa entre los años 1942 y los años 80. ¿Es recomendable ver El Brutalista en la pantalla más grande a la que tengas acceso? Sí, es más recomendable. Y yo, como os he dicho antes, aunque es algo personal, os recomiendo que en este caso la veáis en versión original subtitulada. Hay 2 películas que el director cita como referencias para enfrentarse al Brutalista.
Una de ellas es la película Novecento de Bertolucci y la otra es el clásico de Sergio Leone, Érase una vez en América. Dos grandes clásicos que resumen un poco cuál es el tono de este brutalista. Como nota personal añado una referencia más que creo que sí que tiene ciertas conexiones con este brutalista y es Pozos de ambición. Tiene algunos de esos elementos mezclando el drama con la obsesión por el poder, la avaricia y todos esos elementos que lo que hacen es corromper el alma humana. Esta película, con un desarrollo de 10 años, está más que pensada, una y mil veces. Además de eso, se trata de una película independiente que ha costado 9 millones de dólares, lo cual es sorprendente una vez ves la película porque es impresionante. Hay que reconocer que el uso de esos 9 millones ha sido de lo más eficiente. Creo que hay elementos fundamentales que hacen que esta película sea una gran película. La primera de ellas, por supuesto, la dirección. Creo que en este caso Corbett ha sido capaz de evolucionar muchísimo con respecto a sus anteriores trabajos y esto va a ser para él una piedra angular. Desde luego, si nos sigue dando esta misma calidad dentro de unos años, podemos estar hablando de toda una revelación. Pero algo que funciona seguro es rodearte del mejor equipo posible. Y en mi opinión hay 3 departamentos en El Brutalista que destacan sobremanera. El primero de ellos es la banda sonora, donde tenemos a un compositor del que estaríamos hablando también de otra revelación, que es Daniel Blumberg. El trabajo musical de Blumberg es exquisito, espectacular y muy unido a las imágenes que te muestra El Brutalista. Es una película que, como su propio título indica, es tosca visualmente. No se trata de una belleza a la que estamos más acostumbrados, sino que se acerca mucho más a esa belleza arquitectónica de los brutalistas. Mucha simplicidad, minimalismo y una total ausencia de querer embellecer esas escenas íntimas. Porque sí, vamos a tener escenas íntimas que no son nada bonitas. No es una película pensada para ser bonita como tal, sino para ser admirada como conjunto. Creo que tiene muchísimo sentido, es una película trabajadísima hasta el último detalle visualmente. Y sí, es bonita, tiene belleza, pero a su manera, es una belleza brutalista. Y de ahí extraemos otro de los elementos que en esta película funcionan de lujo y es la dirección de fotografía. Lol Crowley es el director de fotografía que firma El Brutalista, tiene ya muchísima experiencia, ha trabajado en muchos proyectos, pero en este caso se ha salido por todas partes para reflejar ese brutalismo a través de la imagen. Todas esas escalas, mostrar a los humanos muy chiquititos frente a esos elementos tan enormes, gigantescos, que casi puedas notar el peso de lo que estás viendo en pantalla. Apoyado por una gran banda sonora que también te hace sentir el peso en el aire, llega el momento de poner la guinda, y la guinda del pastel es el montaje del Brutalista, que viene del montador húngaro David Jansó, que ha trabajado en otros proyectos como Monkey Man o Fragmentos de una mujer. Aquí también se sale, hay que decirlo, no solamente se adapta al buen material, fantástico material que le ha dado su director de fotografía, sino que también se ajusta a la banda sonora. De hecho, veréis que en muchos momentos el montaje sigue el ritmo de esa banda sonora que consigue martillearte la cabeza, en el buen sentido. Como os he dicho antes, la película tiene un descanso, está dividida en 2 partes que son muy diferenciables. La primera de ellas es la llegada de nuestro protagonista a Estados Unidos y las dificultades por las que tiene que pasar. Y la segunda parte, un poco más asentado, es donde veremos el mayor peso dramático de la película. Es curioso ver cómo nos hablan de las consecuencias del Holocausto sin mostrarnos esos mismos actos traumáticos del Holocausto. Habla de muchísimos temas, no solamente de esas consecuencias psicológicas y físicas del Holocausto, sino también del capitalismo y de esa sociedad que se iba creando en Estados Unidos, haciendo hincapié también, claro está, en la corrupción, tanto social como administrativa. En cuanto a las interpretaciones, hay que destacar sobre todo a nuestro protagonista interpretado por Adrien Brody, pero va a estar acompañado nada más y nada menos que por Felicity Jones y Guy Pearce, entre otros. El trabajo de Adrien Brody aquí es maravilloso, magnífico. Creo que no hay dudas ya de que estamos delante de uno de los mejores actores de su generación y es un actor que además no es nuevo en este tipo de historias porque, si os acordáis, le vimos protagonizando El pianista de Polanski, con la que también se llevó muchos éxitos. Una historia que tiene mucha relación
con este nuevo personaje protagonista. Tanto él como Felicity Jones han estado trabajando muchos meses para preparar ese acento húngaro y además también algunas partes de diálogo que ellos mismos hablan en húngaro. Esto se ha trabajado bastante e incluso se han ayudado un poco de la tecnología, eso sí, siempre manual, para que ese acento sea lo más parecido posible. Pero ya os digo que después de haberla visto en versión original no se nota absolutamente nada técnico en ese sentido y es un sonido de lo más natural y ellos están fantásticos. No tengo ninguna duda de que Adrien Brody va a estar nominado al Oscar como mejor actor protagonista y me encantaría que se lo llevara. Porque, aunque hay otros trabajos masculinos de este año que me han gustado mucho en cuanto a protagonista, creo que el peso mismo de la película y toda la evolución del personaje hacen que este trabajo se merezca muchísimo ese reconocimiento. Y habría que destacar también el trabajo de Guy Pearce y Felicity Jones como secundarios. Creo que Guy Pearce está inmenso, pocas veces lo hemos visto en un personaje tan complejo como este y desde luego tiene mucho mérito haber sacado adelante este personaje. Y en el caso de Felicity Jones creo que también hace muy buen trabajo con un personaje complejísimo, pero que seguramente no llamará tanto la atención en la temporada de premios por no aparecer suficiente o por no tener tanto peso aparentemente como podrían tener otras actrices en otros trabajos de este año. El Brutalista es una película muy inmersiva, tienes que dejarte llevar por este viaje. Si no estás dispuesto a pasar por esa experiencia, lo más seguro es que no te guste. No es una película para todo el mundo, para todos los públicos, es compleja. Ya os he puesto algunos ejemplos de referencias e inspiraciones para El Brutalista. Ese tipo de sagas americanas que hablan sobre el sueño americano, no desde una perspectiva muy positiva, pero lo hacen. Ejemplos que hemos tenido hace muy poquito, por ejemplo, es la saga de Kevin Costner, Horizon, que ojalá veamos terminar algún día. Pero con esto me refiero a películas grandiosas, épicas, dramáticas, que nos hablan sobre esa búsqueda de los sueños, ir a buscar una vida mejor, y este es un ejemplo de ello. Sobre todo he disfrutado mucho, además de la interpretación de Adrien Brody, de ese trabajo con la imagen, de ese montaje maravilloso y de cómo la música ha sabido fundirse con El Brutalista y al fin y al cabo lo que hace ese efecto de que El Brutalista tenga tantísima personalidad es la unión del trabajo de todas estas personas, de este equipo maravilloso, una colaboración entre Estados Unidos, Reino Unido y Hungría que ha salido de perlas. Por no hablar del mérito que tiene hacer una película de 3 horas y media con un descanso y que no se te haga larga. El ritmo del Brutalista es también brutal, nunca mejor dicho. Consigue ser una historia tan fascinante que se te pasa volando. Eso sí, no es una película que te deje muy buen cuerpo al salir del cine, ¿vale? Estamos hablando de un drama bastante duro y yo sé que eso no es para todos los gustos. Por todo esto, para mí, El Brutalista es un 8. La he disfrutado muchísimo en este segundo visionado. No sé si más adelante, cuando el público pueda disfrutarla por segunda vez, se unirá más gente a esta reflexión, pero yo desde luego la he disfrutado muchísimo más en versión original en este segundo visionado. Me parece un ejercicio visual magnífico, con unas referencias muy ambiciosas, pero la cual ha sabido tener su propia personalidad. Esta película tiene un carisma enorme y eso, unido a todo el trabajo de ese gran equipo, con un presupuesto muy ajustadito, creo que son ya muchos los méritos y desde luego creo que este año va a tener su recompensa. Sin duda para mí se coloca como la mejor película dramática de este pasado 2024 y estoy deseando saber cuáles son las nominaciones al Oscar que se lleva esta gran película, porque podríamos estar hablando también de diseño de producción, vestuario, maquillaje, en fin. Hay muchísimo trabajo detrás de esta cinta y así como ocurrió con Sin Novedad en el Frente, puede que nos dé una sorpresa. Veremos qué ocurre, pero si optáis por ver El Brutalista este fin de semana, por favor dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión, a ver qué os parece semejante obra. Y como siempre os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.